Dale tu golpecito. ¡Ea! O ha salido o ha roto. ¡Buh! Estaba duro como el pecho de qué. Hostia, tío, espérate. A ver si nos hemos reído demasiado pronto, espérate. Yo, está todo caliente, ¿eh? ¡Ole! Madre mía. Pensando, tío. Calor y palanca. Calor, palanca y golpe. Si no es por tu golpe, no lo quito. Golpecito. Coge el martillo y pega. Para hacer nosotros de pistola de impacto. Si es que no tiene más. Es que está caliente el vaso. Y yo no le he dado calor. Mira. A ver, habrá transmitido calor de la tuerca, pero aparte te digo yo que es de la propia fuerza. Yo no sé si habré deformado No creo. incluso la barra esta, pero bueno. No creo. Fua, tío, lo que hemos salvado aquí, ¿eh? Señores, tela. Cuando miréis por los videitos de YouTube, a ver si veis alguno que tenga que quitarlo. Te dice, no, lo que tienes que hacer es retirar aquí, frenas la cadena y hace, uy, ya está, se ha quitado. Y un cara. Bueno, pero nosotros sí lo hemos quitado. Y ya está. No lo vamos a quitar, me cago en la madre que. La pregunta del día. Dime, hijo. Si tú cuando vayas a poner la tuerca, le echas grasa de cobre Sí. para que cree, digamos, una. No, bueno, no, la rosca está limpia. La rosca está perfecta, tío. Es que esto es una controversia en sí misma, porque también te interesa ir con la moto viajando seguro de que no se va a mover. Pero como lleva la. Claro, pero ¿te fías en esto? Sí, pero eso es todo lo que tienes, ahora mismo. Ahora sí, vamos a coger la radial. ¡Hombre! Espérate, que voy a coger embrague. Ah, no tengo embrague. Está la cadena durita. Bueno, pero lo hemos quitado, tío, que ha sido. Ha estado duro, ¿eh? Y lo hemos hecho muy rápido, ¿eh? Con la ZX6 me pegué Pero es que aquí 2 días. estaba todo trabado. Claro. Tiene todo trabado con la cadena, pero ahí no tenía. ¿Has visto? Ya ha soltado. Ahora sí. Ahora. No. Sí, no, porque ya Bueno, está, ya es el eje. Ya está, esto ya. Mira, ve, es que tiene una marcha, pero. ¿Ha visto usted? Está claro. A chinchi. Vale, pues tenemos punto muerto. Vamos a quitar otra vez el empujador. Pues venga. Vamos a retirar el piñón, vamos a cortarlo con la radial. La cadena, claro. ¿Se ha asustado? Ah, tan tranquilo, el gato ya no. El gato ya no se asusta. El gato está ya acostumbrado. Está acostumbrado, tío. Hay que ver. El gato está acostumbrado. Escucha, el secador mismo está corriendo. Y este que va a hacer secador, batidora, lo que sea, ¿verdad? ¿Cuántos eslabones dice la caja que tiene la moto? O sea, en la cajita, en los laterales, vas a ver de cuántos eslabones es esa cadena, Juanjo. 118. Vale, 118. Vamos a ver esta cuánto es. Como hemos cortado uno, además tú siempre que cuentes los machos, los de fuera, cuenta de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 110, 2, 4, 6, 8, 118. ¿Y aquí qué pone? Habemos acertado. No obstante, lo anterior, dado que no me fío, nada más que me fío de Juanjo y de Chus Norris, estamos bien. Vamos a descubrir qué tenemos por aquí, ¿no, chavales? A ver si estamos enfocando bien. Qué bonito es cuando sacas piececitas nuevas. ¡Oh! Embaladita. Embaladito, mira. Sí, parece que estoy abriendo un turrón.
Un turrón de Navidad. Es que los japoneses... Es que los japoneses, tú lo has dicho, tío. Su eslaboncito de enganche. ¿Ya no hay que cortar? Es que no hay que cortarla, señores, que es una tontería sacarla aquí en la mesa y medir y que perdamos su grasita. Ya tenéis, por cierto, un capítulo donde explico el tipo de VX3. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? En la V, la X, 25. ¿Por qué 25 y no 20 y no 30? Si lo queréis ver, os voy a dejar el enlace por aquí arriba y ahí tenéis un vídeo de eslabones de cadena, ¿vale? Mira, 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 mira. Mira, pues ¿sabes qué? Una cosa que no me gusta. Esto sí me gusta, pero este no me gusta. Y os voy a explicar por qué. No va engomado. No va engomado. Y el engome es ruido. ¿Por qué? Porque la cadena apoya en la goma cuando va corriendo por los eslabones y te quita el sonido de... Bueno, lo que tiene... Y como lo pedí hace cerca de medio año, pues ya te lo comes. Pero no pasa nada. Así eso me recordará que tengo que engrasarla. Eso sí, por lo menos pesa poco. Pone lightweight, CNC Machine, Performance Upgrade y Long Life, ¿eh? Pues bueno, pues está bien. Ahí tenemos sus 8 apellidos de piñón. Vamos a quitar la rueda. Los ejes de las motos, si os lo van a hacer en un taller, os lo van a apretar con pistolas de impacto, ¿vale? ¿Y qué pasa con la pistola de impacto? Que si tú le das con la pistola de impacto desde el primer momento en que aproximas la tuerca al eje y le haces prrr, corres el riesgo de cargarte la rosca. Entonces, si le vas a dar con la pistola de impacto, apriétalo primero con una llave un poquito, que ya esté el hilo de rosca bien, y luego después ya, con tranquilidad y buenos alimentos, bueno, compañeros, pues ya tenemos también limpita la tapita del piñón de ataque. Os la voy a enseñar por aquí. A ver, por dentro que esté perfecta, pero le he quitado 4 kilos de grasa. Ahora vamos a destensar. Vamos a destensar para que la rueda vaya para adelante. Y nos permita... El gato, tío. Nos permita trabajar mejor, ¿vale? Destensar, mira, mira, mira. Mira el tonto este, ¿verdad? Aquí está, conmigo. Si es que es muy pesado. Vamos a destensar también del otro lado. Te va a quedar ciego con la luz, arbótica. Destensamos un poquito. Y como somos una mejilla bruto, pues le vamos a dar una patata dentro. Toma por culo, ¿ves? Ya está, ya nos permite correr la rueda hacia adelante. Yo creo que lo suficiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Cogemos la cadena y su respectivo eslabón de enganche. Y ahora, bueno, la cadena pues tiene... Qué bonito una cadena nueva. Pues tiene las marcas de los eslabones. A mí, esto es una gilipollez, pero me gusta pues que se vean derechos y no del revés, ¿vale? Así que vamos a irla colando. Que me gustaría, Arbóndiga, que me echaras una mano ahora, ¿eh? Y ahora vamos corriendo. Corriendo por el piñón de ataque, vamos corriendo la cadena, ¿vale? No, chiquillo, ahí no meta la manita, Arbóndiga. No. Ni se te ocurra. Ahí no. No, no. Que yo que te lastima. Y para ti no tengo repuestos, ¿eh? A ver, ten cuidado, tonto. Cuidado. Epa, epa, epa. Se me va. Cuidado, trocillo carne. Muy bien. Hay que echar la cadena, la rueda un poquito más para adentro para que llegue bien, ¿vale? Vamos a destensar un poquito más. Madre mía, cómo tengo las manos de grasa. ¿Cómo estoy poniendo las herramientas? Venirse por aquí conmigo. Es que no quiero tocar nada, porque todo lo que toco lo convierto en mierda. Tensamos. Ahí. A ver. Ahí va llegando, ¿lo veis? Ya está listo para colarle, al menos para que no se nos mueva, la mitad del eslabón de enganche, ¿vale, chavales? Venga. Vamos a ver, ahora vamos a observar también los retencitos estos. Señores, os voy a enseñar una cosita. Sé que esta cámara se ve bastante bien, pero no enfoca bien de cerca. Pero os lo explico, ¿vale? Respecto de el vídeo
El vídeo. Al final se me pega con la tontería. Respecto del vídeo que hicimos, ¿vale? De cómo las diferencias de las cadenas. La que era O-ring, la que era X-ring, la que era Z-ring. ¿Sus acordáis? ¿Sus acordáis? Pues eso simplemente es en estos retenes, ¿vale? En estas gomitas, en estos retenes, pues diferentes formitas, diferentes estrías para acumular la grasa en su interior. Ya está. Ya está. Respecto de lo que es el nombre, de O-ring, de Z-ring, de la madre que parió a Panete, la única diferencia es esa. A ver, chiquitajo, echa para allá. Vale. Señores, ponedmelo en comentarios. Si alguno le pone nervioso la arbótica por aquí en medio, que me lo diga, ¿eh? A mí es que yo me he acostumbrado. Yo me he acostumbrado. El gatillo está aquí con nosotros y yo pues, me he acostumbrado. La verdad que a mí no me molesta, pero si alguno dice, yo había pesado el gato, Guillo. Échalo un rato que se vaya a dormir. Venga, un poquito de grasa en la pared de fuera y ahora le voy a echar la pared de dentro, porque le estoy echando como si costara 50 euros el gramo, ¿me entiendes? Ahí, poquito ahí, que luego sobra, cones. Aquí. Repartimos un pelín, ¿vale? Estas grasas de estas cadenas son muy buenas, ¿vale? Son para estas cositas. Vale. Ahora lo vamos a poner derechito también. Ahí. Vamos al lío, bien. Ahí, muy bien. ¡Hala! Ya tenemos puesta la parte trasera. Ahora también, pues siendo un poquito meticuloso, un poquito de grasita por delante. Ahí está. Podemos distribuirla un poquito con el dedito. Muy bien. Esto sin prisa, ¿eh, chavales? Esto, prisa ninguna. Disfrutándolo. Dice, coño, ¿va a disfrutar eso? Pues sí, se disfruta también. Porque esto, si lo hacemos bien, pues... qué bruto, pues lo vamos a tener para muchos años, ¿vale? Ahora, otro por aquí. Muy bien. Ya tenemos eso. Y ya por último, antes de cerrar el eslabón de enganche... Ay, que espérate que no lo cojo con los guantes, Guillo. Tío, no lo cojo, tío. ¡Qué impotencia! Me voy con el alicate. Antes de poner esto, ¿vale? Vamos a echarle también un poquito de grasita por aquí. Y bastante. Además, voy a decir por qué. Porque ahora el tetón tiene que correr por la parte exterior o sea, por la parte interior de la pieza de unión, de cierre, esta. Y ahí va a haber fuerza, ¿eh? Ahí va a haber bastante fuerza. Entonces, es recomendable que aquí no escatimemos en echarle por lo menos un medio gramo. No sé cómo será esto. No sé cuánto será, ¿vale? Y ahora ya acercamos la maniobra. Muy bien, venga, está ya ahí ya diciendo, aquí está mi sitio en la vida. Este es mi sitio de la vida. Bueno, pues vamos a coger ahora la máquina remachadora de cadenas. Yo no sé, voy a alejar un poquito para que la veáis. Yo no sé si la habéis visto antes, ¿vale? Una máquina de esta. Esto es sencillito. Yo, fíjate cómo soy de Diógenes, que yo hasta acumulo las grasitas aquí, por si alguna vez me hacen falta. Mira, ¿de qué se compone? Estas piezas se llaman ambiles, un ambil, ¿vale? Y esto digamos que son como el tope trasero, que dependiendo de cada tipo de cadena, pues llevará uno o llevará otro, ¿vale? Entonces vamos a montar la pieza porque viene medio desmontada para quedarse ahí guardada, ¿vale? Lo vamos a abrir entero. Quitamos esto de aquí, quitamos este ambil y vamos a quitarlo entero para que lo veáis, ¿vale? ¿De qué se compone esto? Pues fíjate, mira. ¿Qué tiene dentro? Pues mira, va a tener, para empezar, un poquito de grasa que le voy a echar yo. Esto no está de más nunca. Ahí, grasita. Ahora, esto dentro lleva... con un muelle de recuperación, este pistón, ¿vale? Que a medida que yo apriete por aquí, irá saliendo por ahí, ¿vale? Y eso es fundamental para el trabajo que tenemos que hacer. Fundamental. Ya lo tenemos por aquí asomando, ¿lo veis? Gracias a la grasita, pues ha corrido muy bien. Entonces, de vez en cuando pues, también hay que lubricarlo con la misma grasa de las cadenas, ¿vale? No hace falta tampoco. Ahora lo volvemos a meter aquí, que yo lo saco a una máquina para que veáis el despiece de esto, ¿vale? Y ahora, de los ambiles que tengo aquí atrás,
cada uno sirve para una cosa, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, este... Uy, va, que tengo grasitas los dedos. Este termina así. Este termina así. Son diferentes, ¿vale? Este termina así. ¿Qué es lo que busco? En la parte de atrás, hacer tope, así, para que asiente. ¿Lo veis? Yo le doy aquí, lo pongo aquí y digo... sí, me gusta o no me gusta. Pues digo, no me gusta. Vamos a comprobar con otros ambiles, ¿vale? En principio sí me gusta, pero bueno, vamos a ver más, que tenemos más. Este, que es parecido, a ver. Este es mucho mejor. Este tiene un asiento espectacular. Este sienta aquí de cierre de tope, ¡buah! Divino. Para que no se menee la máquina, ¿entiendes? ¿Cómo se usa ahora? El ambil se mete aquí, ¿vale? El ambil se mete aquí. Y ahora... voy a albóndiga con el cartón. Si yo no le pongo el ambil, a medida que yo empuje, ¿qué voy a hacer? Voy a empujar tetón y lo voy a ir sacando para atrás. ¿Lo veis? Porque aquí no está remachado. Entonces, si yo le pongo un ambil, atrás hago tope. Y ya por mucho que yo apriete, no puedo llevármelo para allá el eje. Ya no puedo sacarlo por el eslabón trasero, ¿entendéis? Entonces, ahora, ¿cómo lo preparo esto? Porque, ¿cuándo empiezo a empujar con este? Pues todavía no. Yo lo que quiero de esto ahora mismo es asiento. Y ahora me explico con lo de asiento. Mira, esto tiene aquí esto, ¿veis? Que me sirve para manubrio, ¿vale? Para cogerlo bien. Yo ahora lo que quiero es asentar el exterior, no apretar el tetón. Cuando esté metido el eslabón, el cierre del eslabón, haciendo tope con el interior, luego entonces apretaré esto para remachar. Pero primero tengo que apretar hasta su asiento perfecto, hasta que haga clan, 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 y se quede pegado al interior perfectamente bien. Tengo que apretar con este, ¿vale? Hay que coger una llave inglesa y apretar con ese. Entonces ahora hay un ambil doble, ¿vale? Miradlo. Os lo voy a enseñar. Hay ambiles dobles, pero no me gusta. A mí me gusta ir uno por uno. Y sobre todo cuando las cadenas estas son tan fuertes. Ahora voy a meter primera, para que no se nos menee, ¿vale? Ya tenemos quieta la cadenita. Y ahora vamos, un poquito. Poquito. Ya está. Volvemos, sin prisa. Ya de arriba he hecho un pequeño clock, pero no sigo apretando porque si no deformo el eslabón. Una vez que lo tengo asentado, le meto y voy a notar un clac otra vez. ¿Vale? Ya entra un poquito. No se ha escuchado, pero sí lo he notado yo en la mano, ¿vale? ¿Veis cómo asoma? Ya va asomando. Ahora arriba. Recordad, este para atrás, ¿eh? No sé si se me está viendo bien. Sí, este para atrás. Y este para adelante. Ahí. Este escondido, este que no moleste ahora. Este ahora no tiene que hacer nada. Un poquito más de lo que teníamos. Muy bien. Y vuelvo. Que no quiero deformar, que este eslabón es la vida. Y me voy otra vez abajo. ¿Vale? Y así sucesivamente hasta que tengamos los eslabones pegados los dos, ¿vale? Vale, señores, ¿cuándo dejamos de apretar? La pregunta del millón. Pues el tacto y el ojo del buen cubero. De momento ya vemos que asoma la punta. Ya vamos bien, ¿eh? Ya está casi. Y ahora vamos a poner otra vez el ambil atrás bien asentadito. Y vamos a darle hasta que hagamos fuerza razonable. Una fuerza razonable. Es decir, yo le doy y ¿qué pasa? Aquí hay tope ya. Ya estoy dando un tope atrás. ¿Está? ¿Para qué va a apretar más allá, cojones? Ya está. Quieto, parado. ¿Vale? Ya está. Eso ya está. Además ha salido toda la grasa para arriba. Ya te está diciendo, y yo corta ya, mamón, que me mata. Vale, ya está. Ahora aquí. Otro poquito aquí. Mira, la mano. ¿Está? ¿Qué hago? ¿Lo voy a machacar? No, ya está bien. Ahora, fuera. Ya está bien. Y ahora, señores, viene la madre del cordero. Aprovechando que ya está esto bien asentado, ¿vale? Que ya me vale. Ahora, cuando yo apriete aquí, no quedará más remedio que esto apriete en el medio. De manera que aquí, que tiene una pequeña perforación, se meterá en el medio del agujerito y abrirá el remache, expandirá el remache. Yo me la suelo cargar porque soy muy animal. Aquí sí aquí hay que apretar, ¿vale?
Yo soy muy animal, tengo la tendencia a pensar que nunca es suficiente. Y sí es suficiente. Es suficiente. Y si no es suficiente, si no te quedas tranquilo, esta llave también tiene esta herramienta para apretar a mano, ¿veis? Si no te quedas tranquilo, luego después vamos a martillear, ¿vale? Haciendo de anvil detrás con una herramienta, apoyamos y aquí le damos pa, 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 pa. Ahora lo vamos a ver. Pero antes vamos a apretar con esta. Aquí sí se aprieta, ¿vale? Cuidado que se parte y se deforma también el pistón interior que hemos visto, ¿vale? Venga. Le voy a dar un poquito más. No utilicéis herramientas muy bestias. Esto trae la herramienta esta, que es la fuerza que soporta. Yo le he dado aquí con llave, ¡plá! Lo partido todo, no hace falta, ¿vale? Ahí. Podemos volver. Hemos retrocedido el pistón interior. Vamos a sacar ahora el tornillo con el anvil trasero. Nos vamos arriba. Hacemos otra vez el asiento. Ya lo tenemos asentado. Y ahora apretamos desde dentro. Apretamos aquí, en el eje, ¿vale? Vamos a apretar. Y le vamos a dar un poquito de topa. Ahí. Lo que es de la muñeca, ¿eh? No sé, hay animales. Vale. Esto en teoría es el trabajo que no hay más. Si no te quieres cargar la máquina, no hay más. Pero ahora está el pollaque, ¿vale? El pollaque. Yo lo entiendo, el pollaque. Porque uno no se queda tranquilo, dice, ya está. Ya con eso tengo yo la cadena arreglada. Bueno, podemos dar el extra, podemos dar el ¡fuá!, ¿no? Como dice el vídeo. Pues vamos a intentarlo. Espera. Vamos a coger el anvil doble. Vamos a coger el anvil doble, que ahora sí nos puede venir muy bien. Doble, ¿lo veis? Ya está, Javier. Ahora sí. Señores, es que esto es pensar, ya os digo, pensar. Ahí. Está apretando por detrás un poquito. Vamos a darle una buena hostia. Ya, se queda, está metido. Ahora voy a coger uno un poquito más grande y le voy a dar más. Este granete, más con botador, esto entra ahora perfecto, que lo he dilatado. Y le doy un poquito más. ¡Hala! Maravilloso. Este, tranquilo ya. Ahora me voy al otro. ¡Buah! Cómo ha cambiado. ¡Qué dilatación! Sí, señor. ¡Buah! Sí, se nota muchísimo, ¿eh? Mira, verá. No se va a alcanzar, pero observa la diferencia, ¿vale? Lo abierto de uno y lo cerradito del otro. Pues igual, veis, es un poquito utilizar los recursos que tenemos. Sujeto el trasero con el doble y aparto delante como puedas para que no me moleste. Simplemente para que el trasero no pueda fugarse. ¿Vale? Ahora no puede fugarse. Y ahora que no puede fugarse, voy a darle un poquito para atrás la rueda. A ver. ¿Y ahora qué hacemos? Metemos esta aquí para que dé el primer leñazo. Es que se queda hasta metido. Perfecto. Y ahora ya lo abrimos con este. Ahora yo me quedo tranquilo. Te hace con ella miles de kilómetros que esto no se va a menear. Así que esto ha sido esto. Voy a recoger las herramientas. Vamos a montar el embrague. Vamos a darle su tensión. Y esto está listo. Señores, tener mucha observación siempre, ¿vale? Se ha caído una bolita minúscula. Una bolita minúscula. Y va aquí dentro, ¿vale? Esto tiene aquí dentro unas bolitas minúsculas. Y una falta, tío. Que después, si queremos que esto corra bien, esto tiene que estar perfecto. Ahí está su bolita.
Y ahora, antes de montarlo, vamos a echarle... ¿Qué grasa le podemos poner aquí? A ver, señores. Pensad conmigo. ¿Va a llevar temperatura? No mucha, pero sí. ¿Va a llevar mucha fricción? No. ¿Pero necesitamos que no se licúe con temperatura? Sí. Vuelve a ganar la grasa de molibdeno. Sobre todo por su consistencia, por quedarse compactada a altas temperaturas, ¿vale? Que no se diluya. Así que, para que el embrague esté suavito, grasita al agujerito. ¡Hola! A lo bruto, ¿vale? Así que, nada, ya está lubricado. Pongo esto y lo montamos. Bueno, señores, vamos a meter esta guarrería. Trapito y gasolina. Trapito que no le tengáis mucho cariño, siempre a la mano, ¿vale? Porque esto no vea. Esto es una guarra. Bueno, se ha salido el muellecito, lo vamos a meter aquí otra vez. A ver, ahí. Bueno, lo primero que quiero comprobar es si efectivamente... esto iba así o iba así. Así no tiene pinta de ir. Además ni entrará, ¿no? Esto no entra así. Ahora, dime tú a mí... dime tú a mí dónde está el gato ahora. Mira, esta postura queda bastante natural. Esta puede ser. Esta puede ser. Que tampoco tiene muchos hilos de rosca donde elegir. Madre mía, la mierda que tiene esto. Vale, a chinchi. Esto tiene pinta de que está bien, ¿eh? De que está en el sitio de rosca bien. Venga, vamos a poner un tornillito. Para darle asiento. Cada vez que toquemos las llaves, por favor, trapo, gasolina. Nos limpiamos los guantes. Es que si no, imaginado, ¿eh? Antes de apretar más, ¿vale? De darle el apriete, vamos a dejarlo asentado y vamos a tirarle al embrague. A ver qué hace. ¿Vale? Vamos a tirarle al embrague. A ver si jurula o no jurula. Perfecto. Me voy a dar juego aquí. A ver. ¿Cómo se destensa de aquí? Fácil. Recogemos de manera que nos entre el tensor para abajo, ¿vale? Apretamos la contratuerca. ¿Vale? Queda asentado. Maravilloso. Y ahora ya apretamos los tornillos estos, como os he dicho más de una vez, ¿vale? No cojáis la llave por el extremo. Por el extremo no, un poquito para adentro, ¿vale? Ahí. Y nunca partiréis un tornillo, nunca. Salvo que esté mal algo. Y el apriete será estupendo. Madre mía. La pobrejilla, qué de mierda. ¡Ea! Pues todo montadito, que me gusta mi V-Strom. Estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo un gravísimo error. Estoy cerrando todo sin probar arriba, sin embrague que tiene el tacto adecuado. Muy confiado voy yo. Yo creo que sí, pero ¿y si no? Ya estoy, es que por no levantarme, ¿sabes? El día que ponga aquí un elevador, pues no estaré sentado en el suelo y esas cosas. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo explicas tú? ¿Cómo explicas tú que esto no es un taller? Que esto es nuestra cueva. Con elevador y todo, ¿verdad? Bueno, se lo escribiremos a los reyes. Vamos a ver el tacto de ese embrague, ¿vale? Uy, va a perdonarme, que hoy he dormido solo 2 horas. A ver. Oh, madre mía. ¡Qué bien! Un poquito durito, porque, hombre, es una V-Strom con muchos años, pero muy bien. Bueno, pues, ¿qué nos queda? Venga, que acabamos el vídeo y nos vamos a echar una cerveza, vamos. Queda tensar oportunamente y queda apretar la rueda, como nos dijo el libro taller, a 100 Nm. Cuando estuve en Fiñana, ya lo veréis en los vídeos de la Vogue, estuve en la cueva
de nuestro amigo Manu. Y en la cueva de Manu, él me enseñó una herramienta que yo había visto por internet, que es una herramienta muy curiosa, que tiene una varilla y pones la cadena derechita y eso. Pero bueno, vamos a fiarnos de... Esa ya también la conseguiremos. Vamos a fiarnos de las marcas de siempre, del basculante. Las contamos aquí, grande, y la siguiente pequeña, ¿vale? Ahí. Esto ya es un tantito meticuloso, ¿vale? Ahora mismo está clavado de los dos lados, pero si le doy un poquito, ahí. Venga, un poquito más por aquello de que os digo, de que tiene que hacer el rodaje. Ahí. Perfecto. Y ahora para igualar, un poquito de aquí. Venga, le vamos a quitar una micra, pero vamos, nada. Ahí está. Déjala tensadita porque, como os digo, esto ahora va a estirar, ¿vale? Listo. Ahora, permitirme, dinamométrica, como os enseñé antes, a 100 Nm. Ojalá y se vea bien, es que no se ve un pimiento de cerca de esta llave. Mira, esta llave marca aquí 98, ¿vale? Pues yo me voy al 98 a mano. Si yo hago coincidir el 98 con el 0 de abajo, pues que estoy justo en el 98. Y ahora quiero 100, pues subo al 2, 98.1, 98.2 e igual a 10. Ya está. Ya estoy en 100. Venga. Ya tengo aquí los 100 Nm. ¿Por qué pongo la rodilla en la rueda? Para apretar la rueda para adelante. ¿Vale? Para apretar la rueda para adelante y que no me tire y no se me mueva. Estos tensores no lo permiten, es lo bueno que tienen, pero por si acaso. ¿Has escuchado? ¡Hala! Y esa gratis. Señores, 100 Nm con su eje nuevo. Uf. Bueno, señores, hemos aprendido entonces hoy a cómo poner en el punto una dinamométrica, a cómo ponerle un kit de transmisión a una moto y cómo remacharlo, a cómo las peculiaridades de esta moto que lleva ahí el empujador del embrague, ajustarlo, a cómo quitar una tuerca cuando se pone de verdad feo, a cómo Albóndiga se nos sube aquí a la mesa y nos ha echado una manita. Hemos aprendido también cómo tensar una cadena, cómo se pone el eslabón de enganche, cómo se usa una remachadora de cadena, así que, con permiso, me voy a editaros esto en cuanto que me beba la cervecita y nos vemos en el siguiente capítulo.